Cuando era chico, en mi casa había un libro que se llamaba Manantiales en el Desierto. Y era el libro de devocional de mi mamá. Así que yo acostumbraba a leer las historias. Y una historia de ellas, hoy quiero contarles. Un hombre se encontró con un capullo de seda y lo tomó y lo llevó a su casa para ver cómo se realizaba la transformación, la metamorfosis, cómo aquel capullo daba paso a una hermosa mariposa. Pasaron los días, el proceso era imperceptible a los ojos, pero un día empezó a notar que el capullo se empezó a contornear y que hubo allí fuerzas y había toda una lucha hasta que por fin se abrió una parte del capullo y se empezó a ver una mariposa que estaba asomando y que luchaba, pero la incisión, el agujero que estaba allí era muy pequeño y este hombre veía que el bichito estaba allí atascado y viéndolo un buen rato sufrir y pelear, decidió ayudarlo y agarró una tijera, le abrió el capullo y por fin asomó la mariposa. Claro, las alas estaban arrugadas, el cuerpo estaba débil. El hombre esperó, pero la mariposa parecía que tenía un defecto. La dejó y al otro día, cuando la encontró exactamente igual. ¿Qué había pasado? Cuando el hombre eliminó los obstáculos que la mariposa tenía por naturaleza que vencer, eliminó su capacidad de crecimiento. Dios había programado aquel capullo lo suficientemente duro para que esta mariposa tuviera que lidiar, luchar y así fortalecer sus alas, fortalecer sus patas para poder estar saliendo y ser un insecto tan colorido, tan lindo que nosotros vemos por allí. Al tratar de solucionarle la vida, le complicó la existencia. Diga conmigo, cuando te solucionan la vida, te complican la existencia. Hoy quiero hablarle de eso. Que en nuestro camino hacia el éxito que trae gloria a Dios, el primer paso es la humillación, pero el segundo paso es el sufrimiento. Dígale al que está al lado, prepárate. Diga, me voy a preparar. Allí donde está, quiero simplemente hacerle referencia a un texto que usted tiene, Isaías 53:10. Dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Diga conmigo, el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Déjemelo leérsela en la versión o en la Nueva Traducción Viviente. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Diga conmigo, wow. El Verbo se hizo carne
Y el domingo pasado vimos que se despojó. Pero ahora la palabra dice de que aquel que se despojó, una de las personas de la Trinidad que dejó el trono de gloria para venir a caminar en esta tierra, Dios tenía un plan bueno. Diga, Dios tenía un plan bueno: aplastarlo y hacerlo sufrir. Diga, qué bueno. Me llama la atención porque Dios quería causarle dolor. ¿Por qué Cristo tenía que ser sujetado a quebrantos? En primer lugar, la respuesta corta a esto: Él debía ser en todo igual a nosotros. El sufrimiento entró en la humanidad a consecuencia del pecado. Si usted recordará allí en Génesis 3, usted va a ver que Dios le dice a la mujer, después de pecar, con dolor parirás tus hijos. ¡Wow! Sufrirás, le dice al hombre, para que la tierra dé el fruto. Y a la tierra le dice, darás espinas y cardos. 3 niveles del sufrimiento como consecuencia directa del pecado. Pero como el sufrimiento es parte de la existencia humana, el que venía a ser en todo igual a mí, tenía que estar pasando por el sufrimiento. Para que Cristo fuera en todo igual a nosotros, Él tenía que sufrir. Y por eso Dios propuso un plan, y el plan era quebrantarlo. Pero lo segundo que teníamos que entender es que el Cristo, el que venía a ocupar nuestro lugar, tenía que demostrarnos que se puede atravesar a través del sufrimiento con la fe y con una disposición diferente delante de la vida. Él vino a darnos un ejemplo, Él vino a modelar. Dice la Biblia que hay un primer Adán, que es el que pecó y trajo el sufrimiento, pero hay un postrer Adán que viene a estar demostrándonos que hay una nueva manera de estar enfrentando las contingencias de la vida, pero sin pecar. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cristo vino a pagar la demanda de nuestros pecados y por eso sufrió nuestros quebrantos. A menudo cuando pensamos esto, pensamos en la cruz. Así empieza la película de la Pasión. Angustiado él y afligido, como cordero no abrió su boca, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53. Y cuando nosotros pensamos en este pasaje, pensamos únicamente en la cruz, pero la vida de Jesús fue una vida de quebrantamiento. Por ejemplo, ¿usted sabía que la Biblia dice que Dios no se cansa? ¿Usted sabía eso? La Biblia dice Dios no se cansa. Pero Juan capítulo 4 nos cuenta que Jesús, fatigado y cansado del camino, se paró en el pozo de Jacob. Oiga, el Verbo se hizo carne y experimentó algunas cosas que usted y yo experimentamos a diario, pero que son extrañas a Dios. Él no se cansa, pero ahora aprendió lo que era el cansancio, y en el cansancio Jesús aprendió a descansar. Jesús aprendió lo que eran las privaciones. Se acerca uno y le dice, te seguiré donde quiera que vaya. Y él le dijo, mira, las zorras tienen madrigueras, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él que era dueño de todo, Él que es creador de todo, de pronto sabe lo que es la privación.
desde el nacimiento en el pesebre hasta su entierro, porque nació en un lugar prestado y lo enterraron en un lugar prestado. Él supo lo que era la privación. Y en la privación aprendemos a depender de que Dios siempre tiene algo preparado para nosotros. Él sufrió las tentaciones. Dice la Biblia, Santiago, Dios no tienta a nadie, por lo tanto no va a tentar a nadie. Dios no puede ser tentado. Sin embargo, dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y allí, en la tentación, Jesús aprendió a soportar. Jesús aprendió lo que era el dolor. Dios no está expuesto al dolor, pero aprendió a resistir por el dolor. Cristo experimentó la confusión y por esto aprendió obediencia. Porque usted no va a creer que el niño que nace en Belén sabe que va a morir en la cruz. La revelación de quién era y qué es lo que venía a hacer en esta tierra fue progresiva, como la revelación que usted y yo enfrentamos todos los días. Entonces yo me imagino lo que había dentro de Jesús siendo un adolescente. ¿Qué seré cuando sea grande? ¿Es mi destino ser carpintero? Me imagino María diciéndole, mira Jesús, vos naciste de una manera muy peculiar. ¿Tu papá no es tu papá? Mamá, no, escúchame. Vino un ángel, así fue la historia. Y el padre corroborando, mira Jesús, yo fui avisado en sueños y entendí esto. Y cuando vos naciste vinieron los pastores y contaron que había habido ángeles que le dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Vinieron después a los 3, 4 meses, al año, aparecieron unos magos o unos sabios de Oriente, trajeron el dinero. Herodes se quiso ocupar de matarte, pero bueno, tuvimos revelación y nos fuimos a Egipto. ¿Te acordás? En Egipto, allá te criamos con todos los recursos que nos dieron los sabios de Oriente. Y cuando vinimos acá, el Espíritu Santo nos trajo acá. Pero cuando llegamos yo tuve miedo y pedí permiso y nos vinimos acá a Nazaret. Esa es tu historia, Jesús. Y allí, orando, Señor, ¿cuál es el propósito mío en la tierra? ¿Por qué me pusieron Jesús? ¿Por qué el ángel dijo que Él salvará al pueblo de su pecado? Y descubriendo su llamado y su propósito. Sufrimiento. Con razón la Biblia dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jesús fue alguien que padeció toda su vida el sufrimiento de toda nuestra humanidad, el sufrimiento que te da perder a alguien que amás, el sufrimiento que te da no saber qué va a pasar con tu vida el día de mañana, el sufrimiento que enfrentás cuando las circunstancias te juegan en contra. ¿Trae sufrimiento una traición? Jesús la experimentó. ¿Trae sufrimiento una tentación? Jesús la experimentó. ¿Trae sufrimiento el encontrarnos abandonados y solos? Jesús la experimentó. ¿Trae sufrimiento estar enfrentando algo que no queremos enfrentar? Si basta con recordar que aquella noche en el Getsemaní le dijo, Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, perdón, sino la tuya. La vida de Jesús fue una vida de sufrimiento. El segundo paso hacia tener un éxito que dé la gloria a Dios es el sufrimiento. Y quiero sacar algunas enseñanzas para usted y para mí. Número 1, acepta la realidad del sufrimiento. Decirle al que está al lado, acepta el sufrimiento. No es ni pare de sufrir, ni nací para sufrir. Ninguna de las dos cosas. Es aceptar el sufrimiento. En el transcurso de la vida, el sufrimiento está presente, porque el pecado ha diseminado la ponzoña en toda la humanidad. Lo que tenemos que hacer es analizar por qué ese sufrimiento está presente en nuestra vida. Y no permitir, como diría el doctor Batista, que haya un secuestro emocional y que por no ejercer nuestros valores seamos víctimas de la tía. Dígale que está al lado, no seas víctima de la tía. Tristeza, ira, amargura. Porque si usted no entiende que el sufrimiento está presente y usted se deja secuestrar emocionalmente, usted va a ser víctima a lo mejor de la tristeza y va a decir: no me aman, no me quieren, no me valoran, no reconocen quién soy. O va a ser víctima de la ira y va a decir: la culpa la tiene otro, me voy a vengar, ya van a ver quién soy. O va a tener amargura y va a ser de esas personas que dice: no vale la pena, no seguiré luchando, ya no me importa. No, mi hermano, el sufrimiento viene y lo debemos utilizar para aprender. Y si no aprendemos, ¿qué pasa si no aprendemos? ¿Qué pasa en la escuela cuando usted no aprende? Repite. En la vida es exactamente lo mismo. Cuando usted no aprende, repite. Por eso hay gente que está repitiendo de matrimonio en matrimonio, porque no aprendió. Diga, no aprendió. Hay gente que repite de quebranto económico en quebranto económico. ¿Por qué? Porque no aprendió. Repiten situaciones emocionales, ciclos de adicción, donde la droga puede ser una pastilla, puede ser un trabajo, una persona. Siempre se da el ciclo de la euforia, la disforia y la depresión. Debemos eliminar la culpa, ejercer perdón y tener esperanza. Diga conmigo, hoy prometo. Diga, hoy prometo. Diga, hoy prometo. Eliminar la culpa, ejercer perdón y tener esperanza. Diga, hoy elimino la culpa, ejerzo perdón y tengo esperanza. Denle un aplauso a él. Una vez que hemos aceptado el sufrimiento como parte de la vida, tenemos que examinar de dónde viene. Número uno, el sufrimiento puede estar derivado de nuestros pecados. Y cuando el sufrimiento venga de tus pecados, rebélate contra él. ¿Qué dije? Te voy a explicar. El que se despojó y sufrió vino para tratar el tema del pecado. Por lo tanto, vos y yo ya no tenemos que cargar con ese sufrimiento porque ya lo sufrió él. Diga conmigo, él ya lo sufrió. Diga, él ya lo sufrió. Si hay dolor en tu vida por causa del pecado, tenés que ir arrepentido a la cruz de Cristo y decirle: perdóname, necesito una nueva oportunidad.
Tengo que ir y decirle: Señor, erré, fallé miserablemente. No he sido íntegro contigo. Te pido perdón. Dice la palabra que Él cargó con nuestros dolores. Así que Dios quiere redimirnos nuestra vida con el perdón de pecados. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¡oh, qué maravilla! ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. No, dele gloria a Él. Dele gloria a Él. Dios tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. Pero lo segundo, hay dolores que provienen de nuestra condición humana. Cuando el dolor proviene de nuestra condición humana, tenemos que encontrarle la vuelta. Decirle al que está al lado: encontrarle la vuelta. ¿Tenés hambre? Trabajá. Oh, yo quisiera. No puede ser, estoy cansado. Bueno, mi hermano, use lo que tiene acá arriba, que no es para cortar los pelos nada más. Trabaja. Hay una idea creativa, Dios te la ofrece para que salgas de esa condición que te posterga. Porque la maldición fue sobre la tierra. Y lo que Dios te ha dado es la capacidad y la creatividad para hacer riquezas. ¿Quieres progresar en el Evangelio? Tenés la capacidad de encontrarle la vuelta para estar progresando. Dije, tenés la capacidad de encontrarle la vuelta para estar progresando. ¿Estás cansado? Gestionate una manera de descansar. ¿Estás enfermo? Ora. Dice la palabra que la oración de fe sanará al enfermo. Busca ayuda. Es decir, hay sufrimientos que vienen por nuestra condición humana. Le tenés que encontrar la vuelta. Perdiste a alguien que amabas. No le vayas nunca a decir a una persona que perdió algo, alguien que amó, que no llore. La Biblia jamás nos pide eso. Jesús, al llorar delante de la tumba de su amigo, hizo que todo sufrimiento por la pérdida sea redimido. Lo único que la Biblia nos pide es que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Usted y yo sabemos qué pasa después de esta vida. Por lo tanto, seamos capaces de gestionar el sufrimiento desde la realidad de lo que sabemos. Espero que el día que yo parta usted llore. Pero, al menos vos de vos. Pero tranquilo, que yo estaré en la presencia de Dios. Y entonces, a partir de esa esperanza, usted tiene que gestionar el dolor. Te extraño, pero sé que te voy a volver a ver. Cuando vienen fechas importantes, yo extraño a mi madre. Cuando se casó Ezequiel y Débora, qué alegría, cómo me hubiera gustado que ella estuviera. Pero no pudo ser. Ahora, gestiono mi dolor. Sé que mi madre era una mujer de Dios. Y sé que cuando mi vida aquí termine, seré reunido con ella en la presencia de mi Cristo. No sé si me va a interesar tanto que ella esté, porque si está Él, creo que todo lo demás está eclipsado. Pero ahora me consuela y me ayuda a seguir adelante y a gestionar el sufrimiento de la separación temporal que trae la muerte. Amén. Así que dígale al que está al lado: si estás sufriendo por tu condición humana, gestionalo. Es
que a veces queremos que Dios nos quite eso. Pero si vos tenés eso, si la vida se te presenta como un lecho de rosas, perdés la capacidad de lo que la vida trae. El sufrimiento trae algo, ahora lo vamos a ver. Tiene un poder magisterial tremendo. Pero en tercer lugar, usted puede estar sufriendo porque están conectados con tu propósito. Hay sufrimientos que están conectados con nuestro propósito. Jesús dijo, bienaventurados, diga conmigo, felices, cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos y gozaos, porque así hicieron con vuestros padres, los profetas. Oh, mi hermano, el siervo, dice Jesús, no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, dijo Jesús, a vosotros también lo harán. Hay sufrimientos que están conectados con el propósito. Si el sufrimiento está conectado con el propósito, hay que decir como Pablo, de buena manera me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, doy gracias a Dios, porque mis prisiones han servido para que otros se animen a predicar el evangelio. Oh, mi hermano, cuando vos estás viviendo algún tipo de persecución y sufrimiento por ser cristiano, porque estás haciendo lo correcto, porque estás haciendo algo que Dios te está mandando, tranquilo, alegrate. Oh, alegrate, decir gracias, Señor, porque eso está dando certificado de que eres un hijo de Dios. Amén. En tercer lugar, Jesús nos enseñó a trabajar con el dolor. Diga, yo voy a trabajar con el dolor. Porque usted con el sufrimiento y el dolor puede hacer algunas cosas. Primero, usted se puede rebelar. Acab se rebeló. Estuvo 3 años y medio sin que lloviera sobre la tierra. Era el rey sobre Israel. Y se rebeló cuando Elías apareció. Le dijo, tú eres el que turbas a Israel. Y Elías le contesta, sos vos con tus idolatrías el que trae turbación a Israel. Entonces, uno a veces ante el sufrimiento, hay gente que metaboliza el sufrimiento rebelándose. Hay otros que se quejan. ¿Conocen un quejón? No lo señalen, levante la mano. Hay gente que se queja. Y su vida es en ritmo tango. Usted siempre que termina de hablar podría decir chan, chan. Porque toda su vida es una queja. La vida es una herida absurda. Y está así, siempre es arrabalero, siempre le pasó algo. Usted le dice, me duele el dedo. Oh, no sabe lo que me pasa a mí. Y hay gente que vive quejándose. Hay otros que lo soportan, tragan saliva y se callan. Y de los que nombré, este es el mejor quizás, porque a veces cuando no hablamos nos salvamos de pecar, ya es una gracia. Pero dice la Biblia que Jesús trabajó con el dolor. Mire, lee allí Hebreos 5, 7 al 10. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 4 cosas.
Diga conmigo, oraciones. Segundo, diga súplicas con fuerte clamor. Lágrimas, sumisión. Diga oraciones, súplicas, lágrimas, sumisión. Jesús traía su dolor y su sufrimiento delante de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Traía su sufrimiento delante de Dios. Diga conmigo, al sufrimiento hay que trabajarlo. Diga, al sufrimiento hay que trabajarlo. Oh, me interesa aquella mujer Ana que tenía un sufrimiento, no podía quedar embarazada. Y dice la palabra que vino al altar y que lloró delante de Jehová y que recibió una palabra profética. Elí, después de la confusión de que la creyó borracha, cuando escuchó lo que esta mujer había orado, le dijo: el Señor te dé conforme a lo que has pedido. Y dice la palabra que ella tomó esa palabra y no estuvo más triste. Wow. ¿No estuvo más? ¿No estuvo más? Oh, ¿tenía el hijo? No. ¿Tenía el hijo? No. ¿Sabía que tenía la oración respondida? No. No había batez, así que calculo que no se debe haber dado cuenta hasta un par de meses que estaba embarazada. Pero, diga conmigo, no estuvo más triste, porque hay que trabajarlo al sufrimiento. Lo que me enseña Jesús en su camino hacia el éxito que trae gloria a Dios es que en el sufrimiento no reniega, que en el sufrimiento no se queja, que en el sufrimiento no se calle, dice, con una actitud estoica, sino lo que hace es ir delante de Dios, llorar, orar, suplicar, someterse a la voluntad divina y encuentra victoria sobre el sufrimiento. Diga, yo quiero encontrar victoria sobre el sufrimiento. Por último, aprovecha el dolor. Decirle al que está al lado, aprovecha el dolor. Dígale a otro, aprovecha el dolor. Hay un sueño que tengo. Me encantaría aprender a manejar un velero. Me encantaría. Lo que pasa es que acá las clases de velero son los miércoles y los miércoles tenemos reunión en Rosario de San Lorenzo. Así que nunca aprendí, pero siempre quise. Qué lindo sería manejar un velero. Pero nunca ni siquiera me había subido un velero. Las pasadas vacaciones me subí un velerito. No lo manejé yo. Pero estaba allí y el capitán del velero nos llevaba a un área para hacer snorkel y qué sé yo. Entonces puso el velero y desplegó las velas. Y como el viento iba en la dirección que teníamos que ir, desplegó las velas y para adelante. Así que estuvimos allí. Tragué agua como un sediento. Y cuando terminamos todo, el viento seguía soplando en la misma dirección. Y entonces le dije al capitán: ¿y ahora qué hacemos? Y me dice: ¿cómo que hacemos? Sí, digo, el viento sigue soplando para allá, digo, y nosotros tenemos que ir para allá. Y el capitán me dijo: mira, vamos a aprovechar lo que tengo en contra para ir hacia adelante. Decirle al que está al lado: toma. Decirle al que está al lado a otro: vamos a aprovechar
lo que tengo en contra para ir hacia adelante. Se ve que la cara mía le demostró que no había entendido nada. Entonces me dijo, es muy simple. Si tengo el viento en contra, tengo que poner la vela oblicua y no puedo ir en contra, sino que tengo que tomar una dirección diferente para aprovechar lo que está en contra a mi favor. Y allí tomé mi primer curso porque lo vi que aunque demoramos un poco más, llegamos al lugar usando lo que teníamos en contra. El sufrimiento, si lo sabemos aprovechar, nos va a dejar una enseñanza tremenda. Lo primero, quiero decirte que el sufrimiento, si lo sabemos aprovechar, nos va a ordenar las prioridades. ¿Qué dije? Y estoy preocupado porque me rayaron el auto, porque se me quemó el lavarropa. ¿Qué otra cosa nos puede estar preocupando? A ver, cuénteme, ayúdeme. No tiene televisor. Bien. Se te quemó la plancha. ¿Cómo? Perdiste todo. Ponele todas estas cosas que ustedes me citan y las que se le están ocurriendo y que no las dice. Y entonces viene alguien y te dice, te queda un mes de vida. Exacto, ¿para qué querés televisor? Es lindo porque esta es una predicación paralela. Cuando el sufrimiento aparece, se te ordenan las prioridades. Estaba visitando a un hermano que la estuvo pasando complicada los últimos días y me estaba hablando de los subproductos del sufrimiento. Y él siempre está preocupado por un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Ahora está tranquilo. Cree que si él no está, las cosas no funcionan, pero ahora no puede estar y las cosas siguen funcionando. Porque como dice el tango, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Es decir, el sufrimiento tiene la capacidad de ordenarte las prioridades. Mire, en diciembre partió la presencia del Señor una hermana, Amalia, una hermana muy querida nuestra. Y yo tengo gente que por ahí Dios la ha destacado para que yo tenga paciencia. Entonces yo tengo gente que se turnan, se ve que hay una agenda en algún lado del cielo, que de vez en cuando aparecen para que a mí se me suba la mostaza y me baje. ¿Tá? Entonces en esos días apareció uno que es cliente fijo. Siempre viene a hacerme subir la mostaza. Pero esos días no lo logró. ¿Sabe por qué? Porque lo escuché y dije, Señor, ayuda a Amalia. Manifestá en ella tu gloria, tu poder. Mi corazón estaba enfocado correctamente. En otro momento me enrosco, me desenrosco y me vuelvo a enroscar de nuevo. Pero ahí, Oswald Chambers, un excelente teólogo que escribió un libro de devocionales excelente que se llama En pos de lo supremo, Oswald Chambers decía lo siguiente: el sufrimiento tiene la capacidad de eliminar la superficialidad. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar lo que me está pasando? Evaluando y diciendo, ¿sirve o no sirve? Esta preocupación no tiene por qué estar en este lugar. Esto que me está quitando el sueño no tiene que estar. Y si nosotros aprendiéramos, después que el sufrimiento pase, a mantener ese orden, habremos logrado descanso para nuestro corazón. Amén. Lo segundo, el dolor te hace más humano.
Cuando vos sufrís, te volvés más humano. Yo no digo que sea un producto terminado. Quiero que usted me entienda. Dios está trabajando todavía conmigo. Pero ya he pasado momentos en que no tenía que darle de comer a mi familia. Ya he pasado momentos en que se me fue alguien querido, alguien que me amaba. Ya he pasado momentos en que me han traicionado. He pasado momentos en que han hablado muy mal de mí. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo, más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Último, cuando el sufrimiento es por causa de Cristo, hay una satisfacción por completar como parte del cuerpo de Cristo los sufrimientos de Él. Cuando tu sufrimiento es por causa de Cristo, y quiero hacer aquí un gran paréntesis. No todo sufrimiento es por causa de Cristo, pero hay sufrimientos que son por causa de Cristo. Cuando por causa de Cristo vos estás sufriendo, Pablo dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Si porque estás predicando, si porque estás viviendo la fe, si porque te has levantado como alguien que habla del amor de Dios y por esta causa estás padeciendo persecución, o esto viaja a otras latitudes donde hay hermanos que son puestos en cárceles, hermanos que son muertos, hermanos que son despedidos de sus trabajos, hermanos que han sido echados y avergonzados públicamente por el Evangelio. Si alguien está en esa condición, en otra latitud, y está escuchando esto, ese sufrimiento te hace parte de lo que Cristo sufre por la iglesia. Y esto tiene un valor tremendo, porque creo que la misma exaltación que Cristo recibe, la vas a recibir, porque Dios no es deudor de nadie. Quiero terminar, porque nos negamos. Pero la verdad, todo lo pasamos. ¿Qué tal si hoy hacemos como Jesús? Me conmueve que Él haya abrazado la cruz. Me conmueve. Esto es tu parte en el plan de mi vida. Esto es lo que vos querés que yo pase. Ok. No es lo que yo quiero, pero no se haga lo que yo quiero. Quiero que se haga lo que tú quieres. Y por cuanto era hijo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Wow. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender, no quiero repetir más. Me molesta repetir una y otra vez la misma materia, preparar las mismas unidades, estar estudiando siempre lo mismo. Quiero entrar en otro nivel, pero para eso tengo que aprobar esta. Oh, yo quiero aprender obediencia. Allí donde está, incline su rostro, porque antes de pasar al momento de la cena, donde vamos a orar por el sufrimiento que usted esté atravesando,
Yo quiero hablar con alguien que esté aquí, que esté sufriendo por su pecado y que esté con su corazón desgarrado. No sabe cuál es el destino de su vida. Aunque cree en Dios, no conoce a Dios. Aunque tiene un conocimiento intelectual, no tiene un encuentro profundo con Él. Y hoy se da cuenta de que necesita lo que Jesús, que el que padeció en la cruz, el que murió por sus pecados, necesita de ese Cristo sufriente para que perdone sus pecados. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Mediante Él, dice Pablo, les predicamos el perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Los judíos le dijeron, los religiosos, ¿puede alguien perdonar pecados si no solo Dios? El tema está en el domingo pasado. El Verbo se hizo carne. Él puede perdonar pecados porque Él es Dios. Y como Dios se despojó y vino a tramitar Él mismo mi salvación, cuando derramó su sangre, la sangre que se derramó fue la sangre del Hijo de Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hace falta que carguemos con el sufrimiento de nuestro pecado. Hay alguien que lo cargó, angustiado y él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es Jesús al que te predico. Si estás acá y necesitas tener un encuentro con Jesús, yo quiero guiarte en una oración. Es una oración de entrega de tu vida a Él. No a una religión, a Él. Porque no hay nadie que pueda salvar, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Así que si usted está aquí y necesita tener encuentro con Jesús, allí donde está, levánteme su mano, porque quiero guiarlo en una oración. El Cristo, el Mesías, sufrió por nosotros para que nosotros sepamos que Él se hizo en todo igual a nosotros. Su sufrimiento en la cruz perdona nuestros pecados si creemos en Él. Por eso yo les quiero guiar en una oración en que ustedes reconocen que Jesús murió en el lugar de ustedes, le piden perdón y ustedes reciben el perdón de Él. Así que allí donde están, cierren sus ojos para que nada los distraiga, pero repitan en voz alta esta oración. Díganle: Señor Jesús, Señor Jesús, yo en este momento creo que en la cruz pagaste por mis pecados. Te pido perdón por todos y cada uno de ellos. Y ahora recibo una vida nueva para mí y para los míos. Creo que tú me perdonas y me das salvación. En tu nombre bendito. Amén. Y amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, ahora en el nombre de Jesús queremos dar lugar a un nuevo tiempo en sus vidas. Un tiempo en donde se va la tristeza, donde se va la inseguridad. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, todo dolor es quitado. Empieza un tiempo totalmente nuevo para ellos. Bendecida su casa. Padre, yo en el nombre de Jesús deshago toda maldición en contra de ellos, todo trabajo que el infierno haya. Podés adquirir los programas de Iglesia Redentor con el código que aparece en pantalla. Comunícate al 03476 428
888 y a través de pedidos @comunidadredentor.org. La Escuela de Evangelistas llegó a tu ciudad. Te habla Alberto Motesi. Es una extraordinaria oportunidad para que te prepares. Queremos compartirte la unción, la visión, la preparación que hará de ti un cambiamundos. Hay un lugar para ti en la Escuela de Evangelistas. Nadie puede decirte cómo es tu mundo. Ese que no conoce horizontes. Ese que es hoy y es desafío. Porque hoy el mundo necesita lo mejor de vos. Te pide innovación, adaptación, creatividad. Que seas irreverente. Que aportes eso, lo mejor de vos. En nuestro país hay una universidad que entiende tu mundo y te prepara para el mundo. Universidad Siglo XXI. El mundo, tu mundo.